Hola, tengo 10 minutos para explicar qué es el Propofol. Soy Edgar y esto es El Intensivista. Corrían los años de 1970 y John Glenn, este hombre que ven en pantalla, un veterinario, fue contratado por la ICI o Imperial Chemical Industries de Inglaterra para desarrollar un fármaco del que ya habían visto efectos sedantes e hipnóticos en ratones y que en ese momento estaba a punto de convertirse en el Propofol. Luego, en los años 70, hacia los años de 1977, tuvo que ser retirado del mercado por unos efectos anafilácticos que estaba produciendo en los pacientes, probablemente en relación con uno de sus recipientes que era el aceite de castor. Tuvo que esperar el Propofol hasta el año 1986 para ver la luz, y a partir de ahí empezó su carrera de gran éxito hasta lo que es hoy. Un fármaco que es utilizado por muchas de las unidades de cuidados intensivos del mundo, incluso tiene un hermano poco conocido, el Fosfoprofol, del que hablaremos en otro programa. ¿Qué es el Propofol? El Propofol pertenece al grupo químico de las alquinamidas y, una vez que entra en el organismo, se metabolizan al hígado, donde ocurre su principal metabolismo. Alguna literatura describe aproximadamente un 30% de metabolismo renal y otra literatura describe hasta un 30% de metabolismo pulmonar. De hecho, técnicamente pudieran medirse los niveles de Propofol exhalado en el aire. Cuando el Propofol llega al hígado se convierte en una sustancia llamada 1,4-diisopropilquinol. El Propofol, una vez en circulación, puede sufrir ciertos efectos en función de la hemodinámica del paciente y de la perfusión hepática en ese momento. Aumentos del gasto cardíaco pueden disminuir los niveles plasmáticos de Propofol o una disminución del gasto cardíaco, el efecto contrario. De hecho, en el año 2002, Kasama, en un estudio y en un modelo diseñado de shock hemorrágico, demuestra cómo el Propofol en estos casos, por lo menos en algunas fases iniciales, puede aumentar su nivel a nivel plasmático. El Propofol actúa inhibiendo la CYP y muchos de los fármacos que se metabolicen a través de esa vía, pero también tiene un efecto muy considerable en uno de sus compañeros de trabajo más habituales, que es el midazolam. El Propofol es capaz de aumentar hasta un 27% la cantidad de midazolam solo por el hecho de administrarse en conjunto, pero no solo eso. Al revés, el midazolam es capaz de aumentar un 25% de la disponibilidad de Propofol por una disminución en su metabolismo. Ocurre algo parecido con el remifentanilo. Pero vamos al grano, la farmacodinámica. ¿Cuáles son los efectos del Propofol? Sobre todo lo usamos por sus efectos hipnóticos y sedantes a nivel del sistema nervioso central. Actúa fundamentalmente en los receptores de ácido gamma aminobutírico o GABA para los amigos, específicamente en el receptor beta. Como pueden ver en la imagen, favorece una entrada importante de cloro. No obstante, se han descrito algunos efectos también en receptores alfa-adrenérgicos o en receptores de N-metildiaspartato o NMDA. El tiempo que el Propofol tarda en empezar a hacer su efecto es el mismo tiempo que tarda desde el punto de infusión, por ejemplo el brazo, en llegar al cerebro. Y su efecto máximo se consigue con una dosis de 2 a 2,5 miligramos kilopeso en 90 o 100 segundos aproximadamente. Y se sabe que la dosis mediana 50 de sedación e hipnosis para el Propofol es de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo de peso. El Propofol, además de su efecto de hipnosis y sedación, tiene otros efectos a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, tiene un efecto antiemético, probablemente por alguna alteración serotoninérgica en el área postrema, tiene efecto de depresión en algunas neuronas de la médula espinal y puede semejar a algún efecto de aumento de dopamina en el núcleo acuminado, como sucede con algunos toxicómanos. Está descrito el uso del Propofol con características adictivas en profesionales de la salud. El Propofol también puede disminuir la presión ocular entre un 30 a 40%, por mencionar algún otro efecto marginal. Pero ¿cómo medimos nosotros el efecto sedante del Propofol? Y esta es una parte muy bonita y muy interesante que da para otro video. Podemos medir su actividad sedante a través del índice biespectral, un método que es utilizado ampliamente desde hace muchos años en unidades de cuidados intensivos de todo el mundo en anestesia de forma intraoperatoria. Nosotros, a través de estos aparatos que están comercializados, podemos ver la actividad eléctrica no invasiva del cerebro. Estas imágenes que muestro a continuación no solo son muy coloridas, sino que son muy ilustrativas de lo que explico. En estas imágenes, por ejemplo, se observa cómo el mantenimiento con Propofol tiene un patrón muy característico en donde se ven un predominio de actividad slow delta y actividad alfa. Y en esta imagen, que queda a la izquierda de sus pantallas, pueden observar cómo una infusión o un bolo de Propofol de forma puntual puede suprimir casi de forma completa la actividad eléctrica cerebral. Y esto, de hecho, se ha relacionado con el delirio de despertar en alguna sedación. Se ha descrito también una actividad o excitación paradójica por Propofol a expensas de actividad beta. Pero en esta imagen que pongo a continuación queda muy claro el efecto zipper o el efecto de apertura que va teniendo la actividad eléctrica cerebral a nivel de imagen durante el despertar de la sedación con el Propofol. Concluyo con esta imagen, una imagen muy ilustrativa
que compara los diferentes patrones biespectrales del propofol y otros sedantes. Si te están gustando estas imágenes, suscríbete y guárdalas para luego. Una vez dicho esto, es importante comentar la relación del propofol con la epilepsia, porque se da por aceptado que el propofol a nivel médico tiene una actividad antiepiléptica o epileptolítica, probablemente por su agonismo GABA, por acción en NMDA, pero también porque hay que conocerlo todo, hay que señalar que el propofol en algún contexto adecuado se ha relacionado con actividad epileptogénica. De hecho, este estudio del año 1987 utilizaba al propofol como un inductor para cartografiar focos epileptógenos a nivel cortical. Pero las epilepsias relacionadas con propofol se han relacionado sobre todo y al momento de la inducción y son de tipo tónico-clónico. Otro efecto que tenemos que mencionar a nivel del sistema nervioso central es la disminución de la presión intracraneal. Un efecto que puede ser de utilidad en unidades de neurocríticos, en donde muchos pacientes tienden a tener o pueden, según la patología, tener hipertensión intracraneal. El propofol disminuye la presión intracraneal y tiene, según se ha descrito o teóricamente se ha propuesto, un efecto neuroprotector por dos vías. Primero, porque el propofol disminuye el consumo de oxígeno a nivel cerebral, cosa que en un paciente neurocrítico puede ser beneficioso al permitirle una tolerancia relativa a la hipoxemia. Y en segundo lugar, se ha descrito, y no solo a nivel cerebral, sino a nivel metabólico general, cómo el propofol actúa inhibiendo el glutatión como radical libre, de manera que puede tener algún efecto antioxidante. De hecho, un estudio que publicó la Sociedad de Anestesia Americana en el año 2002 demostró cómo el tamaño de los ictus isquémicos inducidos en ratas no aumentaba cuando eran sedadas con propofol inmediatamente después del evento en comparación con unos controles. Por último, ya hay otros efectos más marginales y anecdóticos como el uso del propofol como antipruriginoso. Pasamos al tema respiratorio. Apnea o bradipnea y disminución del volumen minuto son de los efectos generales a nivel respiratorio del propofol. Y durante la anestesia, esto no necesariamente conlleva un aumento de la cantidad de dióxido de carbono expirado, porque se relaciona también con una disminución global del consumo metabólico. Hay un efecto que se ha descrito que es la disminución de la respuesta ventilatoria a la hipoxia por el propofol, y esto puede tener relación a su efecto en los cuerpos carotídeos, algo muy similar a lo que recientemente se ha descrito que sucede en el COVID, y por eso algunos pacientes tienen la hipoxemia feliz. A nivel cardiovascular, el propofol, como se ve claramente en la práctica clínica, disminuye la presión arterial. Pero en este cuadro que les coloco ahora y que están disponibles en mi Instagram, @elintensivista, se les enumera una serie de efectos adversos, no solo del propofol, sino su comparación con otros sedantes. Pueden darle me gusta, suscribirse y guardar esto para consultarlo luego. El propofol, independientemente de la presencia de enfermedades cardiovasculares y a dosis de 2 a 2,5 miligramos por kilo, se relaciona con una reducción más o menos del 20 al 40% de la presión sistólica, del gasto cardíaco, del índice cardíaco un 15% también, del índice del volumen sistólico un 20%, e incluso de las resistencias vasculares periféricas en torno a 15 al 25%. Pero los efectos hemodinámicos del propofol son un poco más tardíos, aparecen aproximadamente entre 6 a 8, 9 minutos después de su inicio, a diferencia de los efectos hipnóticos, que son mucho más rápidos. Y así como a nivel respiratorio se inhibían algunas respuestas relacionadas con los cuerpos carotídeos, los varorreflejos también se ven alterados con el propofol, por lo tanto se ve alterado el reflejo taquicardizante en presencia de hipotensión. Y por último, breve inciso para recordar un estudio muy importante en el que comparó el sevoflurano con el propofol durante la anestesia en cirugía cardíaca y que demostró muchos más beneficios en el caso del sevoflurano. Efectos adversos del propofol, los propios de los medicamentos sedantes e hipnóticos, pero es necesario que en cualquier explicación del propofol tenga que explicarse el síndrome de inducción por propofol. No es frecuente, pero es mortal y constituye una entidad que aparece cuando un paciente es perfundido con dosis de 4 miligramos por kilogramo hora durante unas 48 horas o más, 4,5 según algunas bibliografías, menos de 48 horas según otras, varía. Y en donde se manifiesta una bradicardia que se acompaña de una o más de las siguientes: hipercalcemia, hepatomegalia, rhabdomiolisis, hiperlipemia, acidosis metabólica, insuficiencia cardíaca y un largo etcétera que dependerá de la bibliografía consultada. También hay algunos factores de riesgo que se relacionan más con este síndrome de infusión del propofol, que son la sepsis, presencia de tratamiento con oxígeno y las lesiones cerebrales graves. Casos anecdóticos relacionados con el propofol: tinción verde del pelo, orina verde que se relaciona con derivados fenólicos que desaparecen al retirar el tratamiento con el propofol. En Medicina Intensiva 2016 hay alguna imagen publicada. 3 últimos datos random para mencionar del propofol antes de terminar. Estudios recientes demuestran la alteración para mal
de la inmunidad durante las perfusiones del Propofol. 2. Hay que tener en cuenta siempre durante las infusiones de Propofol el aporte calórico lipídico que tiene. Pero porque un paciente que esté recibiendo 15 ml por hora de Propofol durante 24 horas, que serán aproximadamente unos 400-450 ml, tiene un aporte calórico considerable que hay que tener en cuenta. Y por último, el efecto antioxidante, que cada vez parece que queda más claro. Es todo por ahora. Este video es corto, conciso, lo puedes consultar en tu UCI, en tu REA, cuando quieras. La semana que viene otro video. Por favor, apoya este trabajo dándole me gusta, suscríbete y es todo por ahora. Chao.